Un saludo a los televidentes de Tinteando con la Firma y nuestro tinto de hoy, que es de Café Florida, 100% orgánico. No lo vamos a tomar con un tema que nos atañe a todos. Se trata de pensiones y la reforma pensional. Y para ello tenemos como invitada a la doctora Ana María Zuleta, con quien vamos a dialogar sobre este importante tema. Doctora, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y bienvenida a Tinteando con la Firma. Juan Carlos, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo técnico y todas las personas que nos observan a través de las cámaras de AUPAN. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Antes de empezar le quiero dar públicamente los agradecimientos porque la he escuchado por diferentes medios de comunicación dando de una manera didáctica todo este tema, trabajando todo este tema que vamos a tocar hoy, y entonces de verdad quería agradecerle porque yo sé que muchas personas que la escuchan van a entender un poco más acerca de esto, y hoy que la van a poder ver, pues con mayor razón. Sí, es un asunto socialmente relevante y principalmente en este momento que va a haber un cambio de condiciones. Entonces, como la pensión es un asunto que procura la protección social para disminuir la vulnerabilidad de las personas, entonces, como ese aporte social, también se trata de informar para que las personas puedan tomar buenas decisiones. Muy bien. Bueno, lo decíamos ahorita fuera de cámaras que para hablar sobre la reforma pensional, pues lógico, hay que hablar sobre las pensiones. Empecemos por la pregunta que, aunque para muchas personas conocedoras del tema como lo es usted, pues dirán que no es así, pero la ola de información que hay es que ya nadie se va a pensionar, que porque como los muchachos ahora ya son menor cantidad de gente que está ingresando a laborar, pues, y que ellos son los que van a alimentar a los pensionados con ese dinero, entonces que eso ya va a ser muy difícil pensionarse. ¿Eso es falso, es verdadero? ¿Podríamos explicar esa parte para empezar por ahí? En mi opinión es un mito. Es un mito que se ha consolidado en razón de que históricamente, hasta la expedición de la Ley 100, pensionarse tenía mayor acceso, mayor favorabilidad en términos de edad y de semanas. Entonces, como la han ido incrementando, ya la gente empezó a pensar y a repetir la frase de no nos vamos a pensionar, no nos vamos a pensionar, pero realmente es un mito porque precisamente dentro de la normatividad el sistema de protección social lo que busca es proteger las tres contingencias que se pueden presentar a lo largo de la vida, que son la vejez, la invalidez o la muerte, para que las personas a través de un pago mensual o una mesada tengan un ingreso que cubra el mínimo vital y con ese mínimo vital pueden tener unas condiciones de vida dignas. Entonces, mire, usted me está hablando de tres frentes que se cubren con la pensión. Sí, son ¿cierto? tres frentes. Pero la gente se enfoca más que todo es en el cuando ya cesan de laborar porque ya alcanzaron la edad de jubilación y entonces ya empiezan a recibir esa mesada, ¿sí? Entonces solo piensan en eso y dejan aparte los otros dos frentes, ¿cierto? Y los otros dos frentes son de hecho demasiado importantes porque si usted es una persona que es potencialmente activo o laboralmente activo y usted se invalida, sea de origen laboral, en su trabajo, de origen común, por una enfermedad, ¿usted qué va a hacer? O sea, ¿cuál es el mecanismo que el Estado tiene establecido para proteger su bienestar? Y bueno, para las personas que se invalidan con una estructuración del 50% más, que es lo que está establecido en la norma para cobertura mediante la pensión. Y si usted fallece, está trabajando, ¿qué pasa con su familia, con sus beneficiarios que dependen económicamente de usted y que quedan a la deriva? Entonces, por eso, como lo mencioné, lo que pretende el sistema es proteger esas tres contingencias que normalmente se presentan a lo largo de la vida, porque usted seguro se va a envejecer, seguro se va a morir, y si no se invalida, pues probablemente en los últimos días de su vejez
sí se enferme, entonces, y puede que se invalide. Sí, sí. Entonces, si no es una cosa, es la otra. Son tres contingencias con mucha probabilidad, principalmente vejez y muerte, esas son seguras. Seguras, sí. Sí. Ah, excelente esa aclaración, muy bien. Sí, porque la gente tiene la percepción de que siempre se va a llegar es a la edad de jubilación y empiezan a recibir la mesada y listo, cuando no dejan aparte esas otras dos. Y hay un agravante, y es que cuando uno está joven, como lo ve tan lejos, no piensa en eso, o sea, y la vida, yo lo he hecho en otros espacios, el tiempo es efímero, o sea, Sí. está ahí y ya pasaron 20 años, entonces ya usted mira hacia atrás y se dio cuenta que si el Estado no lo obligó, no estableció mecanismos de obligatoriedad por la falta de legitimidad, de credibilidad que ronda hoy en el ambiente normativo, si el Estado no lo obliga, usted no lo hizo y pasaron 20 años y ya se va a empezar a sentir vulnerable económicamente, Claro, porque claro. está a puertas de perder su potencial laboral, pero no tiene que lo soporte económicamente si no logró alcanzar un patrimonio considerable para tener su propio sustento, que es un alto porcentaje en Colombia, principalmente en nuestro municipio, que pues la productividad económica se surte tanto en la informalidad. Entonces acá tenemos un grave problema, principalmente en la zona rural, de personas que toda la vida trabajaron y no cotizaron al sistema porque no lo consideraban importante, pero ya van alcanzando los 60 años y se dieron cuenta que la salud se va deteriorando, ya no tienen la misma fuerza física para trabajar el campo, que tienen una familia, una esposa, unos hijos que quizás ya no están, y que obviamente pues legalmente pueden asumir o no ciertas responsabilidades. Entonces el sistema de protección es vulnerable frente a eso en nuestro país, principalmente en la ruralidad, y lo que ha rigurizado a través de los diferentes mecanismos normativos, la creación de la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, principalmente es eso. Se siente molesto que lo obliguen a uno, sobre todo a cotizar, porque el sistema de salud tiene grandes falencias para usted de pronto no tener acceso en la forma que quisiera, pero frente a las pensiones realmente es algo demasiado importante. Total. Era usted hablando y yo ambientando aquí a don Pedro, toda una vida trabajando, toda una vida cogiendo cafecito y toda esa cosa, con 2 o 3 hijos y su señora, y resulta de que don Pedro llega y se pone a mirar la cédula y se da cuenta de que la vida se le acabó y nunca pues, tuvo la oportunidad de pagar pensión, no le pasó por la cabeza, nadie le dijo nunca, señor, usted tiene que empezar a cotizar. O nunca tuvo un empleador, sí, nunca tuvo un empleador que le pagara. O si tuvo un empleador, pero era informal, digamos. ¿Y no le pagó? La cosa. Entonces, ¿qué va a pasar con don Pedro en esta reforma pensional? ¿Ya se va a cubrir él? ¿Cómo es lo de los BEPS? Todas esas cosas. Bueno, actualmente incluso en este sistema pensional, a través de la Ley 100 de 1994, pues existen varias alternativas, pero el tema de los BEPS incluso es muy reciente, pues no es tan viejo como para tener resultados sustanciales en lo que va de corrido, porque los BEPS a futuro van a ser más útiles que en la actualidad, porque, por ejemplo, mi papá yo lo afilié a los BEPS, ya tenía la edad de pensión, pero ya él no alcanza a tener ese ahorro suficiente para tener una mesada que valga la pena. Además porque ya la edad no le alcanzó, ¿cierto? Pero sí establece, a ver, yo creo que sería muy bueno como también mencionar cómo es actualmente el sistema de forma rápida para mencionar qué trae el nuevo. Actualmente existen 2 regímenes. El régimen de prima media, que son todas las personas que están afiliadas a Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados. Los que ahorran en Colpensiones o los que están afiliados a Colpensiones es el fondo de pensiones del Estado. Y toda la plata que cotizan va a un fondo común. Es decir, lo que yo estoy pagando hoy ya se lo están gastando los pensionados actuales. Entonces, por eso la reforma era necesaria, porque la base de natalidad en el país ha decrecido considerablemente, por lo tanto se está envejeciendo la población, hay muchos pensionados y pocos aportantes, entonces el sistema económico, el sistema pensional,
está desfinanciado, Sí. ¿cierto? Le toca hacer Día a día se va a ir del desfinanciando. presupuesto de la nación al gobierno, hacer otros esfuerzos adicionales, fuentes de financiación distintas para tratar de sopesar ese desequilibrio económico. Y el RAIS, cada persona ahorra en su bolsa individual, o sea, usted va ahorrando en su bolsa suya. Los fondos tienen la potestad de invertir sus ahorros en unos negocios que la misma norma les permite. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo del mismo, por ejemplo, en infraestructura pueden Claro, invertir, ellos son como carreteras. 4 tipos de negocios. Pero ya con esta nueva reforma, bueno, ¿cuál es la gran diferencia y qué es lo que pretende el Estado? Yo no voy a dar una opinión de si la reforma es buena o no, porque cada uno o sea, yo puedo dar una opinión desde el punto de vista de la financiación. Desde el punto de vista de la financiación es algo bueno, porque lo que limita el Estado son las pensiones altas. Sí, es. En Colpensiones. Entonces, ¿de dónde sale la plata, cierto? Una pensión alta, perdón, ¿es de cuántos salarios? Uno se puede Mínimo. pensionar desde el salario mínimo hasta 25 salarios mínimos en Colpensiones. El IBL, pues es algo muy técnico, se llama índice base de liquidación, empieza desde el 65% y hasta el 80% del valor cotizado. Entonces Sí. a uno le aplican una fórmula y le promedian, si es en Colpensiones, los últimos 10 años de ahorro o toda la vida, lo que más le convenga. Sí. Pero si usted, para poner un ejemplo que es lo que ambienta mejor para que las personas entiendan, si usted se gana 15 millones de pesos, usted tiene que cotizar en base al 40% de esos 15 millones de pesos de pensiones, paga el 16% de ese 40%. Entonces usted va a tener una pensión en promedio desde el 65% en base a su ingreso, ¿cierto? Es una pensión alta. Alta. Eso es lo que ya el Estado está tratando de limitar. ¿Qué está diciendo? Todas las personas con esta nueva reforma ya no van a existir, o sea, sí van a existir los fondos privados, pero todas las personas van a ir a Colpensiones, hasta 2,3 salarios. Es decir, le van a limitar a Colpensiones los 25 salarios que antes sí tenía. Siguen los 25 salarios como techo máximo de la pensión, pero hasta 2,3 salarios Colpensiones. Y el complemento de lo que la persona que gane más va a un fondo privado. Esa es una de las grandes novedades del sistema. De la reforma. De la reforma. Muy bien. Porque actualmente sí está un poquito desfinanciada. Pero también la reforma trae consigo algo que se llama régimen de transición. Porque hay personas que ya tienen algo que dentro del sistema se denomina expectativa legítima, es decir, casi toda la vida cotizaron con unas condiciones y cómo me las van a cambiar si yo ya voy más adelante que atrás, ¿cierto? Eso es. Entonces, la ley 2381 del 2024, que es la nueva ley de pensiones, establece que las mujeres que ya tengan 750 semanas y los hombres que ya tengan 900 no son objeto de la aplicación de la presente ley. Entran en algo que se llama régimen de transición y quedan atrás con ley 100. No los cubre, no les cambian las condiciones. Quedan como están. Incluyéndome a mí, yo tengo 780. Entonces ya a mí no me coge esta nueva normatividad. Pero mire. Ya es como para la población más joven. Sí. O que tenga menos semanas. Eso, o sea que hay algunas personas, dependiendo de las semanas, les puede beneficiar pasarse a Colpensiones o a otras personas les puede beneficiar quedarse en los fondos privados. Sí. ¿Cierto? Ese es uno de los determinantes de que nosotros demos esta información ampliamente y las personas revisen su historia laboral. Sí. Porque hay personas a las que por supuesto les conviene desde el punto de vista de la individualidad, los que cotizan con un IBS alto, les conviene más la anterior ley, porque no tiene un techo como 2,3 tiene la 9. Entonces, si es un hombre que, por ejemplo, tenga 850 semanas, o sea, le faltan 50, ¿qué va a hacer usted si hay mecanismos para usted alcanzar la 900 y que lo cubra el régimen de transición y no le coja la nueva? Porque es decisorio, o sea, tanto usted se puede pensionar con 2,3 salarios como se puede pensionar con 8 salarios. Y es muy distinta la mesada. La mesada, total. Es muy distinta. Total. Entonces, eso es lo que plantea, o sea, la reforma... La ley anterior tiene el régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Esta nueva reforma tiene algo que se llama sistema de pilares. Son 4 pilares. Y ahí es donde viene la novedad de lo que hablamos ahorita con la población vulnerable. Sí trae unos beneficios para la población más vulnerable.
vamos a ver, porque pues normalmente las leyes traen decretos reglamentarios para ya el gobierno, a través de sus ministerios, Sí. detallar las reglas de cómo van a funcionar ciertas cosas, ¿cierto? Al igual esta ley es objeto de reglamentación. Entonces, trae beneficios. Hay un pilar que se llama el pilar solidario. Este pilar, hay cosas que ya están, pero amplían como su alcance en la nueva. Sí. El pilar solidario lo que hace es que las personas que sean hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50 que tengan, por ejemplo, una discapacidad por encima del 50% y estén en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad, van a darles una mesada pensional. Sí. Es algo muy bueno porque una familia, una persona Pues en situación protege, de discapacidad claro. está totalmente desprotegida y detrás de una persona en discapacidad hay un cuidador. Entonces hay dos personas que laboralmente hablando, o sea, tienen su potencial laboral perdido en una condición de morbilidad y el otro en una condición de cuidador porque hay alguien que amerita los cuidados. Entonces, esa situación doble hace que las familias vivan en un margen de pobreza. Sí. Dice la norma que el gobierno establecerá el mecanismo a través del cual va a determinar qué personas están en condición de pobreza, de extrema pobreza. Normalmente ha sido el mecanismo encuesta SISBEN, normalmente. Vamos a ver, pues no conozco otro en Colombia. Normalmente Sí, todos los siempre programas se de maneja protección por ahí. social de la nación Toda esa se miden información con el se maneja a SISBEN. través del SISBEN, sí. Bueno, también hay otro, el segundo pilar es el semicontributivo, el que establece que las personas, hombres con 65 años y mujeres con 60 años que hayan cotizado al sistema y no logren reunir las semanas, como su nombre lo indica, semicontributivo, un aporte de las personas, el Estado va a aportar otra porción para que estas personas logren tener una mesada. El tercer pilar es ahorros voluntarios. Ese ahorro voluntario existe actualmente, pero es como darle la posibilidad a la persona de que a través de un ahorro en el sistema financiero, extrapolar como ese ahorro y poder convertirlo en aportes a sus pensiones. Pero ese pilar no es el de los BEPS, no tiene que ver con los BEPS, ese. No, el de los BEPS se viene pareciendo más al semicontributivo porque la persona aporta y el Estado aporta más. Parte. Ya, sí, perfecto. Ambos aportan. Al segundo, sí. Y ya el pilar contributivo, que es el que nos interesa pues a los que estamos en edad productiva y trabajamos como independientes por cuenta propia, independientes por prestación de servicios, somos empleados de alguna empresa, del sector público, del sector privado. Ese es como el que ha causado más revuelo porque toca pues a muchas personas. Sí. Entonces allí se habla de que hay un componente de prima media, o sea, ya el régimen de prima media lo convirtieron en un componente de prima media y en un componente de ahorro individual. ¿Cuáles son los grandes cambios? O sea, las edades siguen igual. Sí. Mujeres 57 años, hombres 62 años. La gran novedad es para las mujeres, porque hubo una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó que se redujeran las semanas de cotización para las mujeres. Dentro de los análisis, pues, y lo que he escuchado, porque pues yo también sigo mucho el canal de Congreso, que es la fuente oficial de todas estas reformas normativas, lo que busca la Corte y la reforma con este beneficio para las mujeres es retribuir el doble trabajo que tenemos las mujeres. Porque normalmente las mujeres, principalmente las que laboramos, estamos en edad productiva, trabajamos durante todo el día y llegamos a la casa a atender los hijos, a atender el hogar, a atender la casa. Entonces es como una especie de retribución a la maternidad y al doble trabajo, al rol doble que tenemos las mujeres. Pues es un asunto cultural, puede ser sujeto a diversas opiniones, parcializadas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero así quedó la norma. Entonces, ¿qué indica la norma? Que a partir del 1 de enero del 2025, cada año se rebajarán 25 semanas hasta llegar a 1000. Entonces, hasta llegar a 1000. Sí, creo que eso va como en el 2036. Pero estamos hablando para las mujeres. Para las mujeres. Hasta llegar a 1000. Entonces las mujeres nos vamos a pensionar con 1000 semanas. El próximo año ya no son 1300, sino 1275. En el 2026, 1250, hasta llegar a 1000. Y también hay otro beneficio y es que
a las mujeres por cada hijo, hasta 3 hijos, les van a reducir 50 semanas de cotización. Ahí en la norma quedó como una inconsistencia y es que en una parte dice que se puede pensionar con 850 y en otras con 1000 y ya dijeron en el Congreso que deben hacer la aclaración porque no aplica como ese doble beneficio, porque se devolvería un asunto insostenible económicamente. Entonces le aplican la reducción de las 25 hasta 1000 más las 150 las que tengan 3 hijos y si tiene 2, 100 y si tiene 1, 50, pero podría quedar en 850. Entonces hay un asunto que deben como aclarar y pues seguramente lo van a aclarar. Pero ya dijeron que no aplican como el doble beneficio y que ninguna mujer, antes sí, que ninguna mujer se va a pensionar con 850 semanas. O sea, como que ya es mucho beneficio. Ya es demasiado beneficio, sí, perfecto. Ya es demasiado beneficio. Muy bien. Bueno, doctora, entonces, usted se ha enfocado mucho en las mujeres, con esa reforma pensional. ¿A los hombres cómo se van a beneficiar o van a quedar igual? Los hombres siguen igual. No me digas, sí. Los hombres siguen 1.300 semanas, edad 62 años. No hay novedades. Y se hablaba inclusive entre los mitos de los que usted hablaba ahorita, de que se podía subir la edad de pensión, que por esto de expectativa, por calidad de vida, por expectativa de mejor. Ahí hay como una discusión sobre la sostenibilidad del sistema. Pero son asuntos que pues están ahí en el Congreso, que ya han aclarado pues que esa no es la finalidad, subir la edad no es la finalidad, aunque obviamente pues las leyes tienen su trámite en el Congreso y si todos están de acuerdo pues las aprueban, si se propone, pero están diciendo por el momento que no es la finalidad, sino por el contrario, con esa decisión de ponerle un techo al componente de prima media hasta 2,3, regular las altas pensiones, porque es que también había gente que, no era fraude porque la norma lo permite, puede compararse con una figura de abuso del derecho, y es que usted siempre cotizó poquito, pero el último año le dio duro la cotización para poder que le quedara un nivel alto, entonces alto, lo que ingresa a la bolsa común versus lo que le retribuye la mesada genera un desequilibrio económico. Entonces la idea es que no exista ese desequilibrio económico en la cotización frente a lo que le liquidan a usted en su mesada, lograr un mayor equilibrio. Perfecto. Y ya que el sector privado, que maneja también sus cálculos actuariales muy difíciles de entender, se entienda con el excedente. Si usted está cotizando mucho, entiéndase con el sector privado referente a ese excedente, que normalmente pues las pensiones con la actual norma son mucho mejores en Colpensiones que en el régimen privado. De hecho, cuando a mí me preguntan, yo a la gente le digo, yo no le puedo decir cuál régimen es mejor para usted, solamente analizando su historia laboral y haciendo el análisis, yo puedo generar conclusiones y recomendaciones, pues yo presto ese servicio. El servicio de analizar su historia laboral, yo elaboro unas conclusiones y unas recomendaciones. Por ejemplo, una recomendación que yo doy, en el régimen de ahorro individual, las personas se pensionan con 1.150 semanas. Y en el régimen de prima media con 1.300. Entonces en el régimen de ahorro individual 50 semanas son casi un año. Entonces son 3 años menos. Y el RAIS digamos que le beneficia a las personas que solicitan una garantía de pensión mínima, es decir, que cotizan con el mínimo. Porque si se ahorran 3 años, igual se van a pensionar con el mínimo. Pero si ganan como hasta un salario y medio, pero si ganan de ahí para arriba, dependiendo, uno le recomendaría Colpensiones para que no le afecte el IBL, o sea, para que se pensione con más platica. Pero cada caso tiene su análisis. Entonces, la pregunta del millón, soy hombre y tengo 870 semanas, me voy a quedar por fuera, y tengo un nivel alto, me voy a quedar en la nueva reforma, por fuera del régimen de transición, por 30 semanas, ¿qué hago? Entonces, también a través de ese análisis de la historia laboral, mirando si hay tiempos omisos, a través de un cálculo actuarial, buscamos la alternativa, a ver si hay una forma de sumarle esas semanas para que acredite las 900 y lo coja el régimen de transición. Es como esas personas las que tienen en este momento esa coyuntura, como que o quedo allá o quedo acá, ¿qué me beneficia más?
O sea que, doña Ana María, usted lo que hace es ese tipo de asesorías para ayudarle a ese cliente a alcanzar a tomar esas la semanas. mejor decisión, a tomar la mejor decisión y obviamente mirar alternativas a ver si es posible subirlas. Claro. Pues que hay alternativas dentro del sistema, es algo que se llama cálculo actuarial, pero lo permite cuando hay personas que tienen tiempos omisos de cotización y la persona dice no, o sea, por ejemplo, alguien que cotiza como independiente, que anteriormente si usted declarara renta o no, no era obligación, ya sí es obligación. Entonces hay gente que del año 2003, del año 2004, 2005, 2006, por allá en los 2000, tiene tiempos que no cotizó. Sí. Entonces puede tomar la decisión, no, yo los pago, eso es costosito, pero para alcanzar, uno tira cuentas, para alcanzar régimen de transición, si usted tiene buenos ingresos, es totalmente justificable. Muy bien. Entonces ese análisis que las personas necesitan y para que tomen buenas decisiones. O sea, yo reitero, uno cuando está muy joven no le presta atención al tema, pero yo misma cuando empecé mi vida laboral no le prestaba mucha atención al tema, pero ya que veo que voy sumando semanas, o sea, yo ya voy cerca a las 800, ya estoy más allá que allá, y que el Estado, a través de la nueva regulación normativa, rebajar las semanas, yo ya lo veo muy cerca. Aunque todavía me falta mucha edad, ya yo teniendo mis semanas, sé que tengo ya un recorrido seguro para cuando cumpla la edad, poderme pensionar y tener una vejez segura en términos económicos. Bueno, doctora, dos preguntitas. La primera, buscando, escudriñando, como lo dice usted, dónde pueden haber más semanitas para lograr llegar. He escuchado esa parte de donde la pareja, entre los dos pueden sumar semanas para una pensión. ¿Cómo sería esa parte? Se llama pensión familiar. Sí. La pensión familiar es un mecanismo normativo que le permite a la pareja, a las personas que sumando las 1.300 semanas y cumpliendo los requisitos de edad, es decir, mujer 57 y hombre 62, usted tiene 800 y su esposa tiene, ¿cuántas me faltan? 500. Sí. Y ya no son capaces de seguir cotizando porque ya tienen la edad de pensión, ya no son activos laboralmente, no tienen forma de pagar, no tienen quien les colabore. Ustedes dos pueden, o sea, hay un formulario que se llama, pues uno puede presentar la solicitud de pensión familiar, acreditar 5 años de convivencia. Claro. 5 años de convivencia. Excelente. Y usted, una declaración donde manifieste que no tiene la posibilidad de seguir cotizando al sistema, llena los formularios, pues uno también ayuda con esos trámites, o la persona lo puede hacer, aunque es un poquito engorroso para quien no maneja el tema. Solicitar la pensión familiar, se la dan a los dos. A los dos. Pues le llega al titular y obviamente, y uno de los dos queda como, porque cuando uno se pensiona, ya el pensionado automáticamente le deducen de su pensión el aporte al sistema de salud. Entonces ahí uno queda como cotizante, el otro queda como su beneficiario en el régimen contributivo. Entonces por lo menos en una familia de dos queda una mesada del salario mínimo y pues eso ya es una ayuda para una familia. Y si falta, digamos, después de haber hecho ese tránsito y lograr sumar las 1.300 semanas y empezaron a cancelar esas mesadas, a pagarle esas mesadas, falta uno de los cónyuges, no hay ningún problema, el otro la sigue recibiendo. El otro sigue recibiendo, creo que su parte, sigue recibiendo su parte. Pero ahí sí me corchó, porque no he mirado como bien completa, pero de todas maneras no se queda sin nada, porque por lo menos le deben garantizar su parte. Qué bien, bien, excelente. Bueno, nunca me habían hecho esa pregunta, pero chévere, pues porque acá también se aprende. No, yo ya con 80 y punta, yo creo que ya me voy acercando, entonces por eso le pregunto. Bueno, pero doctora. Sí, son varias alternativas, incluso ahí vi también en el texto, hay un subsidio pensional sin límites de edad para las familias que tengan discapacidad. Entonces hay varias novedades que uno mirándolo desde la generalidad busca proteger a algunas familias que son muy vulnerables en el país. Y yo concluyo que es algo bueno, porque pues todos necesitamos el mínimo vital. Total, así es. Bueno, doctora, entonces la otra pregunta era volviendo donde nuestro amigo don Pedro, que él nunca pagó pensiones ni tuvo un patrón pues que fuera legal y que lo vinculara
a pensiones ni nada de eso. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Están, digámoslo así, en el limbo. Ese tipo de personas están en el limbo. Entonces, si no se enmarca dentro de una de las coberturas o dentro de uno de los pilares que tiene la reforma, esa persona está en el limbo. Y desafortunadamente en Colombia y en nuestra región y en nuestro municipio son muchas. Son muchas personas. Eso es. Entonces, yo considero que día a día el sistema sí debe ser más riguroso y trabajar mucho en la informalidad. En ese debate que había en una entrevista que vi yo, que le hicieron a dos congresistas, uno de izquierda y uno de derecha, uno defendía la reforma y otro, pero la laboral, más la laboral. Sí. Algunos ítems específicos que hablaban, ya pues en la reforma laboral hablaban del contrato agropecuario. El senador del Centro Democrático decía, venga, pero el contrato agropecuario, ¿qué si ya existe el contrato laboral y no se cumple? O sea, es que en nuestro país la informalidad es superior. O sea, yo que en mi tesis de maestría hice un análisis de los agricultores de la región, logré identificar que el 95% son pequeños agricultores, solamente el 5% son medianos y grandes. Claro, entonces, esas personas tienen un ingreso en una cosecha que durante 4 meses, ciclo 8-4, tienen una traviesa en mayo, abril-mayo, y la recogen. Con eso ahorran ahorran para poder abonar, hacerle mantenimiento a las cafeteras durante todo el año y de ahí van mercando. Entonces, frente a la realidad sustancial de nuestro territorio, de nuestra cultura, de la productividad, enmarcar ciertas cosas es muy complicado. O sea, hablar de algo sin tener una estrategia ya con argumentos claros que uno vislumbre en la realidad, en el campo, ya en el territorio, es muy difícil, porque a mí me parecía válido ese análisis. Venga, pues ya el contrato laboral existe, entonces ¿por qué habiendo gente que sí tiene empleados no lo cumple? O sea, ¿qué es lo que falta para que todo esto se dé? Y son análisis muy válidos y uno guarda la esperanza de que día a día se vayan estableciendo nuevas estrategias para mejorar las condiciones del campo, porque esa persona que usted acaba de mencionar es la que no cubre el sistema y es la más vulnerable. O sea, esa persona literalmente, si tiene hijos, queda dependiendo de los hijos, si tiene una finquita o si tiene un subsidio, pero hay muchas situaciones. Yo que he trabajado en lo social tantos años veo muchas situaciones. Hay adultos que terminan sin red de apoyo y ya están en situaciones de morbilidad, quedan en manos del Estado. Y la idea es que una persona que tuvo edad productiva, que dedicó su vida al campo, también termine en una vejez digna, al lado de su familia y pues en unos márgenes de tranquilidad. Eso sería como lo ideal para el sistema. Bueno, usted lo acaba de decir, lo ideal. Ya se nos acaba el programa y con usted se dialoga muy bueno, doctora. Un consejo para las personas que están entrando a esa vida laboral, y para el que ya está, digamos, como en la mitad, ya tiene, digamos, 40 años, algo así, un consejo, como si de pronto es que todavía no están metidos en este rollo de empezar a cotizar. ¿Cuál es un consejo para Si uno va más o menos en los 40, todavía tiene tiempo de armar una pensión, porque usted tiene que esperar hasta los 62, son 22 años de cotización, es tiempo para más o menos acreditar semanas. Pues entonces, yo qué aconsejaría, que se preocupe mucho por ese tema en realidad, que se preocupe mucho por ese tema, porque la vida pasa muy rápido. O sea, yo acabé de salir del colegio. Yo acabé de salir del colegio y ya han pasado 20 años. Y ahorita lo dije, yo ya voy llegando a las 800 semanas y la vida va pasando. O sea, seguramente van a pasar otros 20 años muy rápido, voy a tener mi edad productiva y uno tiene que planear su vejez. Preocuparse para tener una vejez digna, para tener un ingreso que le satisfaga sus necesidades, así sean básicas, a través del salario mínimo. Es un tema que hay que prestarle mucha atención y no ver estos cambios normativos como asuntos que rigurizan y son cansones y son molestos. No, hay que mirar cuál es el beneficio que yo puedo sacar de eso y si tengo la posibilidad, estructurar en realidad una pensión desde ya. Bueno, doctora, la última pregunta, pero con una respuesta corta.
Don José, que nos está viendo, él tiene como 45 años y nos dice, hombre, no, yo sí voy a empezar a cotizar, pero y si yo de pronto por ahí a los 3 o 4 o 5 años de estar cotizando me invalido, como lo decíamos ahora, todas esas semanas cotizadas me ayudan en algo o yo todavía no tengo derecho a esa parte? Esa pregunta es, mejor dicho, la pregunta del programa. Sí. ¿Sabe cuántas semanas debe tener usted acreditadas para que le cubra la pensión de invalidez? 50 semanas en los últimos 3 años. Es decir, si usted tiene un año continuo en el sistema y usted se invalidó, pensión de invalidez. Por Dios. Pues se invalidó por encima del 50% estructurado, pues calificado. Un año, o sea, un año. Un año. Y usted resolvió su vida. Claro. Entonces, por eso también es importante cotizar al sistema, porque usted tiene como un seguro, seguro ahí, y usted se murió. Sus beneficiarios, sus hijos, que todavía si están pequeños, no quedaron sin un ingreso. También el mismo requisito. 50 semanas en los últimos 3 años para la pensión de supervivencia. Excelente. Y si es de origen laboral, tiene más beneficios, porque la pensión de origen laboral cubre el 100% del IBL, o sea, el 100% de lo que usted ganaba. Ahí no le aplican porcentajes. Excelente. Doctora, encantado con la temática que se manejó y muy bien explicado. Podríamos hablar 2 días de este programa, de este tema. Sí, de este tema es un tema muy importante y muy interesante, claro que sí. Tiene mucho hilo que tejer. Así es. Muchas gracias por haber atendido nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias también a UPAN por permitirnos el espacio y ojalá esta información sea muy útil para la comunidad. Nos vemos en otra ocasión. Eso está muy bien. Televidentes, es todo por hoy. Los espero en un próximo programa.